Bienvenidos nuevamente a Discutamos México, hoy con el tema el porfiriato, pero más que el porfiriato vamos a hablar del fin del porfiriato. Y me acompañan tres distinguidísimos historiadores que me ayudarán a explorar las distintas facetas de este fin del porfiriato. Nos acompaña Aurora Gómez, Claudio Lovnis y Ariel Rodríguez Curi. Les agradezco mucho su presencia aquí. Hace mucho que quería discutir estos temas con ustedes y ahora lo podemos hacer aquí en público. Espero que tengamos un fructífero diálogo entre nosotros. Quiero proponerles un primer tema de discusión, una primera reacción a algo. No quiero hablar ahora de 1910, el fin del porfiriato. Don Porfirio, para 1911, se exilia, se acabó el porfiriato. Lo que quiero hablarles es de algo que los historiadores sabemos y que hemos estado fascinados mucho tiempo. Es la idea de que el porfiriato empieza a ver futuros posibles desde... Y antes de iniciar el programa fuera de cámara, Ariel sugería que no era 1903 con un discurso de Francisco Bulnes ante un comité de reeleccionista, sino desde los movimientos en el gabinete con el general Reyes. Sea 1901, sea 1903, digamos que en la primera mitad del siglo XX el porfiriato, las distintas facciones del porfiriato empiezan a pensar futuros. Futuros que incluyen cambios constitucionales, cambios institucionales, el movimiento de las élites, entrevistas del líder que provocan el movimiento de los distintos grupos. Quiero preguntarles, la primera provocación que quisiera lanzar a ustedes tres es, de esos futuros pensados, de esos futuros posibles que fueron posibles en el porfiriato, ¿cuál señalarían ustedes como los principales? ¿Por qué fracasaron? Si fracasaron, ¿cuál era el plan, si había plan, para un porfiriato o para lo que seguía del Porfirio Díaz? Pues yo creo que hubieron varias alternativas, varias posibilidades distintas a lo que ocurrió. Una de ellas habría sido Bernardo Reyes como vicepresidente, y por lo tanto una sucesión que no hubiera desembocado en una revolución como la que vivimos. Ese futuro yo creo que era, esa posibilidad yo creo que fue muy real, y ahí yo creo que pues fue una falta de visión tanto de Porfirio Díaz como de los científicos, el no ver que esa alternativa pues tal vez les hubiera convenido más. La otra era el propio Francisco I. Madero, tanto a la hora que compite en las elecciones, o sea, que esas elecciones se hubieran tomado pues en serio, como más adelante, incluso ya después de la Revolución Maderista, a la hora que se firme el Tratado de Ciudad Juárez, ahí también, y en esa parte yo creo que sí hubo, digamos, como una recuperación por parte de Porfirio Díaz y su gobierno, del sentido que había que ceder y que había que negociar, pues en el decidir, digamos, más allá de la lucha armada y de que efectivamente pues el ejército de Porfirio Díaz no pudo sostenerse, pero digamos como que fue una revolución muy breve que se cortó, a mi juicio, porque el propio gobierno de Porfirio Díaz, dijo, pues vamos mejor a hacer un pacto negociado y vamos a llevar al país a un camino más pacífico. Y Madero, por su lado, igual, incluso en contra de muchos de sus allegados. Ahí, y esa es la parte que, digamos, como que
de nuevo ve una falta de visión de las élites en el sentido de no apoyar a Madero en lo que Madero estaba construyendo. A la hora que organizan, bueno, desde Félix Díaz y más adelante Huerta, con el propio Bernardo Reyes, la oposición a Madero, pues se derrumba esa posibilidad que también hubiera sido una transición más pacífica de lo que acabó siendo, porque la verdadera revolución en el sentido de destrucción de las instituciones comenzó a la caída de Madero. Una de las cosas que creo que estaba en juego de parte de los científicos, o por lo menos una parte de los científicos, era lo mismo que venían diciendo desde que se formaron como grupo desde 1892, que es tratar de lograr un tránsito hacia digamos, una rutinización de las instituciones políticas, ¿no? Y esto lo enmarcaban desde un punto de vista evolucionista. Entonces ellos consideraban que estaban logrando una serie de, digamos, casi de precondiciones evolutivas, como la paz era la que más vendían y que desde luego terminó estrepitosamente, pero otras, la educación, etc. Y ahí, en esa discusión de las precondiciones, creo que habían temas no muy discutidos en públicos, pero que sí eran importantes. Por ejemplo, qué tan importante era la educación o qué tan importante era la irrigación, por ejemplo, para imaginar un nuevo futuro para México, porque parte de la dificultad que yo creo que está enfrentando México en esa época es que el porfiriato es un periodo bastante largo de modernización, bastante veloz, entonces la sociedad está cambiando. Sí. Y hay una dificultad para encauzar esa transformación. Y una de las imágenes más consistentes, creo, de futuro fue, por ejemplo, la de Justo Sierra, que tenía una inversión colocada, una tirada de largo plazo hacia la educación. En cambio, habían otras personas, dentro de los científicos, Bulnes, por ejemplo, que consideraba que era problemático apostarle tanto a la educación si no tenías una base industrial más desarrollada, que lo que tenían que meterle era más esfuerzo a la irrigación. Bulnes, en su libro sobre Porfirio Díaz de 1920, critica a Limantur por no haber fomentado a tiempo la irrigación, por ejemplo. Entonces hay problemas a nivel de el modo en que se imaginan la relación entre lo político, lo económico y lo social. Creo que había parte de los futuros eran muy concretos y muy cortoplacistas, es decir, quién iba a quedar en vez de Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz logró manejar esa manera de marcar el futuro muy bien, fomentando la enemistad entre Reyes y los reyistas y los científicos, y eso le funcionó, porque como se odiaban tanto entre sí que preferían todos reelegir a una figura que estaba realmente cada vez más decadente, yo creo. Entonces, sí, yo creo que sí hay imágenes de futuro, imaginarios de futuro, apuestas a futuro, pero también son imágenes bastante frecuentemente soterradas, me parece, por las condiciones mismas de la dictadura, de la competencia política, y había una parte muy pequeña de la sociedad que realmente se salía de esa sociedad política, por ejemplo, el Partido Liberal Mexicano, los magonistas, que podrían imaginar un futuro muy diferente, pero que eran realmente una minoría muy reducida. Una de las cosas que creo que estaba en juego de parte de los científicos, o por lo menos una parte de los científicos, era lo mismo que venían diciendo desde que se formaron como grupo desde 1892, que es tratar de lograr un tránsito hacia digamos, una rutinización de las instituciones políticas. Hay problemas a nivel de el modo en que se imaginan la relación entre lo político, lo económico y lo social. Sí hay imágenes de futuro, imaginarios de futuro, apuestas a futuro, pero también son imágenes bastante frecuentemente soterradas, me parece, por las condiciones mismas de la dictadura, de la competencia política, y había una parte muy pequeña de la sociedad que realmente se salía de esa sociedad política, por ejemplo, el Partido Liberal Mexicano, los magonistas, que podrían imaginar un futuro muy diferente, pero que eran realmente una minoría muy reducida.
Tengo la impresión de que efectivamente la década 1900-1910 sigue siendo un tanto cuanto misteriosa en términos de la explicación misma de la crisis y derrumbe del porfiriato, como en términos de la gestación de la Revolución Mexicana sin considerar todavía la revolución propiamente dicha. Y yo creo que parte de este desconocimiento de la década nos lleva un poco a identificar lo que yo diría que son como las paradojas o en otro sentido las dicotomías del momento. Yo diría que si se imaginaban un futuro, las élites a partir de 1900, se lo imaginaban a partir de una matriz más o menos compartida que es la del liberalismo, ¿no? Eso está más o menos asentada con los matices que pueda haber dentro del concepto mismo. Pero yo creo que donde hay más quiebres es si se imaginaban después de Porfirio Díaz un liberalismo con masas o un liberalismo sin masas o un liberalismo con poquitas masas, por decirlo así. Yo creo que ahí está la gran decisión entre los científicos y Bernardo Reyes. El experimento que hace Reyes de la segunda reserva del ejército en 1900 es importantísimo porque encuadró a 10, 15 mil ciudadanos mexicanos de más o menos clase media en todo el país para lo que Bulnes llamaba una buena guerra civil. Es decir, había un partido de facto organizado desde el ejército por un militar prestigioso, quizás el militar más prestigioso después de Porfirio Díaz, que tenía un asentamiento nacional. Los científicos tienen la gran paradoja de los tecnócratas, es decir, tienen dinero, tienen poder y no tienen masas. Entonces, no lograron construir el partido oligárquico la manera de que se construyó el partido oligárquico en Chile, o se construyó en Argentina, o se construyó en Brasil, más o menos en los mismos periodos. Y esto es muy importante. Si uno mira las memorias de Limantour, Limantour está pensando desde muy temprano en que necesitan un partido de gobierno, es decir, necesitan un PRI antes de la revolución. El problema es que pueden hacer el partido, pero no tienen las masas. Bernardo Reyes tiene las masas. La salida de Bernardo Reyes creo que es una herida muy profunda en la manera de poder hacer política en el México anterior a 1900. Y deja, como decían los críticos del peronismo en los 50 y en los 60, las masas disponibles, ¿no? Y esa es la gran virtud de Madero. Madero viene de esa tradición política, es menos liberal de lo que parece, es menos demócrata de lo que parece, al menos en un sentido. Sí. En su libro, La Asociación Presidencial, dice... Es un porfirista. Si se plantea, naturalmente, dice, si se plantea la restricción del voto, yo la aceptaría, ¿no? Si está bien documentada. Eso lo está diciendo la Asociación Presidencial. Lo que tiene es una sensibilidad distinta para apelar a unas masas que creyó conocer, ¿no? Que no conocía no por un problema de inteligencia ni muchísimo menos, sino por también la naturaleza de la sociedad mexicana. Recordemos un dato que me parece siempre muy importante al discutir los orígenes de la Revolución Mexicana. El porfiriato fracasa como modelo urbanizador. Prácticamente no hay más gente en términos proporcionales viviendo en las ciudades antes del porfiriato que después del porfiriato. Y la inserción de las ciudades en el esquema general de la sociedad mexicana es menor. Sin embargo, son discursos urbanos los de los políticos previos a 1910. Le están hablando de todos modos a una minoría. De ahí la gran sorpresa de que respondan en las serranías de Chihuahua, en las serranías de Puebla, en las serranías de Guerrero, del centro de Veracruz, etc., ¿no? Es la naturaleza de la sociedad ante una élite que creyó leer lo que quiso leer y estaba leyendo otra cosa porque estaba desarmada políticamente. No tenía partido la oligarquía, tenía un ejército muy disminuido y tenía menos tradiciones políticas, menos asentadas de lo que ellos mismos pensaron. Me llama mucho la atención siempre de la década 1900-1910, un punto que siempre tiene algo de shakespeariano, supongo yo. Casi todos los ensayistas políticos anteriores a 1910 urgen por la reforma política porque dicen si no va a haber una revolución. No se hizo la reforma política y sí hubo una revolución. En efecto, podríamos comprar tu argumento de que hoy hay un consenso liberal, pero las masas, o al menos una inserción más fuerte de un grupo más amplio, está en Bernardo Reyes. Sin embargo, la crítica anticientífica de la época, de la cual se reproduce de manera cancerosa después de la Revolución Mexicana, y de esa crítica surge la crítica total al porfiriato, de la crítica anticientífica,
Esa crítica se hace muy popular, es muy importante para entender cómo se entendió el cambio del porfiriato a la revolución, pero es una villanización de la oligarquía que digamos, saca lo peor de la tradición popular mexicana. Aquí le preguntaría yo a Claudio, quien ha escrito sobre estos temas, ¿de dónde surge esta crítica antiporfiriana, esta crítica anticientífica tan enraizada en lo peor de nosotros? Es una cosa complicada porque estoy de acuerdo con Ariel que un problema que tienen los científicos desde su formación es que no logran formar un partido. Sí. Este es un problema desde que se forman, es decir, desde 1892. También Bulnes está pidiendo que se forme el Partido Conservador bueno, el partido. Y esto es lo que no se logra hacer desde el principio, ¿no? No logran, justo Sierra tiene una idea de tener un partido único, Bulnes tiene una idea a partir ya de 1903, por lo menos, de tener un sistema bipartidista. Estoy de acuerdo también que la idea de ellos no eran partidos de masas, no creo que haya sido para nada, eran democracias restringidas, pero tampoco exclusivamente una oligarquía. Al meter la idea de partido conservador o católico, estás hablando finalmente de una buena parte de las clases medias urbanas y todo esto, ¿no? Entonces, ellos fracasan en esto. Entonces, parte de la tirada parte del problema de los científicos es que yo pienso que Porfirio Díaz mismo impide la formación de un partido liberal. Y entonces el problema de la villanización de los científicos es una cosa complicada porque al menos lo que yo he podido rastrear empieza en la década de los 1890s y utiliza mucho el discurso que sale del asunto Dreyfus, es decir, utilizan el discurso del antisemitismo francés que representa una alianza en Francia entre sectores retrógradas de la Iglesia y sectores militares, que es también lo que se va a ir cuajando un poco en torno del reyismo, para retratar a sus contrarios como una fuerza extraña, no verdaderamente nacional, etc., ¿no? En el caso de los científicos se les retrata como judíos, especuladores extranjeros o digamos lo que hoy llamaríamos malinchistas, vendepatrias. Uh-huh. Este retrato empieza en realidad desde 1896, por ahí empieza, primero de parte de los católicos, y después va migrando la representación al partido reyista. Me llamó mucho la atención siempre de la década 1900-1910, un punto que siempre tiene algo de shakespeariano, supongo yo. Casi todos los ensayistas políticos anteriores a 1910 urgen por la reforma política porque dicen si no va a haber una revolución. No se hizo la reforma política y sí hubo una revolución. ¿De dónde surge esta crítica antiporfiriana, esta crítica anticientífica tan enraizada en lo peor de nosotros? Un problema que tienen los científicos desde su formación es que no logran formar un partido. Se les retrata como judíos, especuladores extranjeros o digamos lo que hoy llamaríamos malinchistas, vendepatrias. Uh-huh. Este retrato empieza en realidad desde 1896, por ahí empieza, primero de parte de los católicos, y después va migrando la representación al partido reyista. Sí, y es curioso porque se les acusa de vendepatrias, de traidores, etcétera, pero dentro de estos científicos hubo gente que tenía proyectos, has mencionado Bulnes y otros, de redistribución, de Sierra, de educación, mucho más progresistas que Madero. Aquí les mando una segunda provocación con la que podríamos terminar este bloque. Entonces Madero a todo esto viene a ser como una especie de futuro porfirista que fracasó de alguna manera. Por la violencia, por lo que sea, es un
es un porfirista que un poco hacia las afueras del porfirismo, pero que se lanza con una bandera bastante conservadora, es un liberal. El maderismo en este contexto de muchos futuros es uno más de los futuros maderistas, de los futuros porfiristas frustrados. Pues yo sí veo diferencias importantes en el maderismo y Madero estudió en Estados Unidos, estudió en Europa y yo creo que él, digamos, como que sí tenía una visión de un país más democrático de lo que era el porfiriato y sí pensaba que era posible. Y a la hora que va construyendo su partido antirreeleccionista, lo hace al estilo americano, digamos, como que quiere crear una convención y un partido que tenga un cuerpo de partido, digamos, al estilo partidos norteamericanos. No era nada más el ponerle un nombre de partido y, digamos, como en México ha solido ser con los partidos en general, ¿no? Por muchos años. Entonces, yo sí, en mi lectura de él, sí veo a alguien que pensaba que era posible y que era parte de alguna manera de la evolución natural de México, el transitar hacia una democracia más parecida a la democracia norteamericana. Eso no quiere decir que, digamos, podría haber aceptado el que hubiera restricciones al voto en cuanto a que fueras alfabeto, no sé, pero como que él sí creía en una democracia tanto en el sentido electoral como en el sentido que hubiera un Congreso que representara a los ciudadanos. Digamos, él creía en la importancia de la participación de los individuos como ciudadanos. En su idea, digamos, de participación democrática, y en muchos casos, y eso se ve digamos, a la hora que ya esté en el poder y que le piden que haga una reforma agraria o que haga cambios, y él tiene esta idea de que en la medida en que se construyen estas instituciones democráticas, poco a poco las demandas populares van a llegar a los diputados y entonces se van a hacer las leyes y entonces se van a hacer las reformas. Y ese es el camino que él vislumbra y que obviamente no funciona. Pero eso me parece muy diferente a los modelos, bueno, por supuesto al modelo del propio Porfirio Díaz, pero incluso de los científicos, que veían más un cambio, podríamos decir, más al estilo PRI, ¿no? De una élite que más o menos, digamos, de una élite en el poder que más o menos... digamos, hace una transición o hace unas elecciones, pero todo controlado desde una cúpula del gobierno, no realmente a través de una elección popular, ¿no? Por otro lado, sí pienso, y esto pues yo lo estudié en la relación de Madero hacia los obreros, pues sí, él sí tiene también una idea de que es importante que los obreros se organicen en sindicatos. Y él dice, yo no les prometo que les voy a aumentar el sueldo porque eso depende del mercado, ¿no? Que eso pues también es como muy del liberalismo de Madero. Y además de que era un empresario. Y digamos, lo que prometía a los trabajadores es una libertad de organización y de expresión que sí es diferente a lo que existía en el porfiriato. Yo estoy de acuerdo de que Madero no es un porfirista, pero creo totalmente. Pero creo que Madero funciona dentro de las categorías principales del porfirismo. Es decir, para mí el porfiriato tenía como tres polaridades: los militares, digamos, la tecnocracia, los capitalistas y la sociedad. Y constantemente se echaban la culpa de dónde estaba el problema, ¿no? Para los científicos el gran riesgo era el militarismo. Para los reyistas el gran riesgo eran los científicos, los tecnócratas, y para las élites en general el problema era el pueblo mexicano, ¿no? Que era muy atrasado, etc. Entonces Madero, digamos, invierte o se identifica con la idea de que la sociedad es buena. Se parece en ese sentido a la gente aquí en la Ciudad de México después del terremoto, la imagen de la sociedad civil como algo bueno, el espacio de toda la bondad. Es una idea que me parece errónea, así como también me parece errónea que todo el problema haya sido los militares o que todo el problema hayan sido los tecnócratas.
esa era la polaridad de la época, esas tres cosas. Y Madero no logra zafarse de eso, sino que lo que hace es creer que puede reformar todo México a partir de su creencia en la bondad de la sociedad, cosa que me parece fatal para él. También creo que era pragmático y que se lo tragó la revolución. Creo que tenía una cosa que se le ha reconocido bastante poco, porque va en contra de la imagen que lanzaron contra de él en la Ciudad de México, que era, y eso era un garbanzo de libra en la sociedad porfiriana, que era un hombre muy valiente. Un hombre sumamente valiente que que venía finalmente de una cuna muy privilegiada y que realmente se arriesgó el pellejo consistentemente. Era un tipo valiente y eso era rarísimo, realmente muy raro. Ninguno de los científicos lo hizo, Bernardo Reyes tampoco lo hizo. O sea, había una falta de valor cívico en la sociedad mexicana en esa época brutal, después de tantos años de dictadura. Y Madero tenía eso. Tú dijiste que Madero terminó con el porfiriato, queriéndolo, lo planeó o no, terminó. Sabiendo todo lo que pasó, Ciudad Juárez, el exilio y todo esto, ¿realmente lo terminó o se dio por vencido Porfirio Díaz? Yo creo que lo terminó en términos de que quizás sea la definición más importante, al menos a mi juicio, que es la transformación en el alma de la gente común. Yo creo que no es tanto Ciudad Juárez como, por ejemplo, la extensión de las pequeñas insurrecciones, que están muy extendidas en el territorio, y esto es muy importante, como hechos mucho más puntuales. Yo siempre he sostenido que los motines del 22 al 25 de mayo de 1911 son fundamentales porque son motines políticos, son motines donde 20, 30 mil personas se reúnen en el Zócalo de la Ciudad de México, pretenden tomar el Palacio Nacional, pretenden tomar la Cámara de Diputados y pretenden tomar la casa de Porfirio Díaz. Ahí hay un ajuste de cuentas profundo con el pasado porfiriano. Ahí cambió el alma nacional, digámoslo así, ¿no? José Valadez ha sostenido, ha insinuado, por ejemplo, que Porfirio Díaz, después de la firma de los tratados de Ciudad Juárez, estaba maniobrando para no irse. Y que cuando ve los motines en la ciudad que se supone él había construido y había protegido, se da cuenta que está en otra dimensión de su propia carrera y en otra dimensión, digamos, de la historia de México. Son feroces los motines, pero son importantes porque su demanda es estrictamente política. Hay 30,000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México que dicen que se vaya Porfirio Díaz. Ahí cambió el alma nacional y creo que ahí acaba el porfiriato en términos de la representación de un poder que mantiene su prestigio, pero que es insostenible en términos políticos. Ahí rescataría lo que nos decía Claudio. Hay una valentía, si tú quieres, una locura, una loca valentía, porque personajes de una habilidad política y de una inteligencia mucho mayor, como sería Bernardo Reyes o el propio Bulnes, con toda la ironía y todo, pero no se atreve nunca a dar el paso. Cuando Porfirio Díaz le pide a Bernardo Reyes, váyase, se va, obedece. Bulnes critica enfrente de su cara, le dice, pero nunca pasa más allá. Y si tú quieres, valiente, lo hace. Y tiene esas consecuencias que me gusta esa idea, ya nada fue igual, ¿no? Ya nada fue igual y acaba puede ser por esos motines o puede ser decía Porfirio Díaz que ya en el exilio, que él lo aceptó por miedo a la invasión norteamericana, ¿no? Las dos cosas son un miedo cierto, las masas ya levantadas pidiendo su salida o el miedo a una invasión norteamericana que tampoco se equivocaba. Los dos son muy importantes. Tú dijiste que Madero terminó con el porfiriato, queriéndolo, lo planeó o no, terminó. Sabiendo todo lo que pasó, Ciudad Juárez, el exilio y todo esto, ¿realmente lo terminó o se dio por vencido Porfirio Díaz? Yo creo que lo terminó en términos de que quizás sea la definición más importante, al menos a mi juicio, que es la transformación en el alma de la gente común. Yo siempre he sostenido que los motines del 22 al 25 de mayo de 1911 son fundamentales porque son motines políticos, son motines donde 20, 30 mil personas se reúnen en el Zócalo de la Ciudad de México, pretenden tomar el Palacio Nacional, pretenden tomar la Cámara de Diputados y pretenden tomar la casa de Porfirio Díaz. ¿Sí? Ahí hay un ajuste de cuentas profundo
con el pasado porfiriano. Ahí cambió el alma nacional, digámoslo así, ¿no? Hay una valentía, si tú quieres, una locura, una loca valentía, y tiene esas consecuencias que me gusta esa idea, ya nada fue igual, ¿no? Ya nada fue igual, y acaba por, puede ser por esos motines o puede ser por, decía Porfirio Díaz que ya en el exilio, que él lo aceptó por miedo a la invasión norteamericana, ¿no? Las dos cosas son un miedo cierto, las masas ya levantadas pidiendo su salida, o el miedo a una invasión norteamericana, que tampoco se equivocaba. Los dos son muy importantes. Uno de los problemas que la historiografía ha señalado mucho es el ejército. Madero no hizo un cambio en el ejército. ¿Esto es un suicidio? ¿Fue un suicidio desde el principio? Yo lo veo como parte de esa misma lógica de la que hablé antes. Digamos, como que por un lado se puede ver como ineptitud y ser un iluso. Por otro lado, es esto que yo creo que era muy profundo en Madero, de realmente no confiar en esos ejércitos revolucionarios que lo habían llevado al poder, ¿no? De hecho, pues fue en contra de su voluntad que Villa y Orozco entran a Ciudad Juárez, ¿no? Y ahí es o sea, como esto de confiar en Victoriano Huerta y dejar el ejército, bueno, es parte de la negociación que hizo en ese momento, pero en realidad todos le critican que su posición militar era tal en ese momento que podía haber negociado mucho más duro. Yo creo que en parte a lo que él acuerda y lo que mantiene, y por lo que mantiene a Huerta como su general, a pesar de lo que le dice su hermano y a pesar de toda lógica, es porque no confía, por ejemplo, realmente en Francisco Villa y en los revolucionarios, en Gavira, en Camerino Mendoza, en Leiva, ¿no? Entonces, como que se tiene de alguna manera que refugiar en Victoriano Huerta y el ejército porfiriano, no como algo que realmente la lógica militar y su poder en el momento de Ciudad Juárez le obligaba, no, era una cosa más bien como voluntaria y a mí me refleja una decisión de querer mantener muchas de las instituciones porfirianas en pie, y la principal, el ejército. Y yo creo que sí, ahí está la semilla de su propio fracaso. Yo no estoy seguro cómo valorar este punto, la verdad, porque es un poco difícil hablar de la caída de Madero sin hablar del papel de la embajada norteamericana en todo este asunto. Me parece, de hecho, imposible hablar de esto sin hablar del papel de la embajada norteamericana. Es decir, en eso hay algo, digamos, muy moderno del caso mexicano. Estoy de acuerdo con Ariel en esto, en el sentido de que el golpe de Huerta es un golpe aliado con la embajada de una forma que es relativamente novedosa. Y yo lo que no estoy seguro si era o no un error de tratar de aliarse con el ejército porfirista. Lo que sí tengo la impresión, y realmente no sé suficiente, así es que me voy a callar con esto. La única cosa que creo, la impresión que yo tengo es que lo que sí es un error es no haber impuesto fuertemente la disciplina al interior del ejército si es que se iba a aliar con él. Es decir, descabezar a Reyes cuando se levanta, a Félix Díaz también. Entonces, es decir, operar un perdón dentro del ejército. Si ya se va a aliar con él, eso sí me parece fatal y me parece un ejemplo de ineptitud. Ariel. Sí, de hecho, si vemos las memorias de algunos protagonistas desde el punto de vista del ejército en la decena trágica, hay oficiales leales a Madero que constantemente levantan la queja de que hay muchas murmuraciones y muchas, digamos, ejercicios de infidencia respecto a la legitimidad del gobierno de Madero, comentarios ofensivos a su familia, etc. Yo estoy de acuerdo, ahí era una estrategia mucho más en corto, más de gobernante que impone la disciplina en un elemento fundamental de cualquier estado que es el ejército. De cualquier manera, la negociación con los irregulares famosos a partir de 1911, yo creo que es la cuestión o de las cuestiones más costosas para Madero. Tenía dos alternativas: disolverlos como quiso disolverlos o formalizarlos como irregulares, digamos, en la periferia del ejército, manteniendo ciertas
líneas de lealtad hacia él mismo, que era lo que quería Gustavo Madero, por ejemplo. Los gobernadores que logran hacer eso, Maytorena en Sonora, Carranza en Coahuila, son los gobernadores que van a llevar a cabo la revolución constitucionalista, es decir, los que saben que la democracia y el federalismo en esos momentos también es capacidad de fuego. Y que tienen fuerzas reales para enfrentar a un ejército por lo demás pequeño, no muy bien entrenado, no muy modernizado en términos tecnológicos. Pero ese es un dilema profundamente moderno de Madero y de un demócrata que encabezó una revolución al cual se han enfrentado después en el siglo XX muchos más. ¿Qué hacer con las fuerzas del orden del antiguo régimen? ¿Hasta dónde respetarlas? ¿Hasta dónde, como decía Claudia, descabezarlas? ¿Hasta dónde inventar una nueva oficialidad? Algo que en la posrevolución se aprendió muy bien y se supo cuál era el ciclo de los militares, el ciclo natural, digamos, de los militares. Madero o no podía o no se imaginó cuál era la política militar de su régimen. Bueno, el último tema que quisiera proponerles, sobre el que podemos reflexionar, es sobre el legado, pero no quiero hablar del legado del porfiriato. Ya en otras mesas hemos hablado mucho del legado del porfiriato, de los muchos porfiriatos, etc. Quiero hablar del legado de esa época que va más o menos de 1901, 1900, 1903 al asesinato de Madero. ¿Hasta qué punto las negociaciones políticas, el comportamiento de los actores políticos, de los ejércitos, de las armas de la década de los 20, de la década de los 30, incluso de la década de los 40, lo que tiene en mente no es el porfiriato, sino esa negociación, donde se experimentaron negociaciones políticas en petit comité encerrado, donde se sabía, donde entraban esos otros factores que Claudio nos ha mencionado. Estados Unidos, dice Alan Knight en algún momento, que hasta 1919 no estaban equivocados en pensar que la invasión era posible. Lo que pasa es que los mexicanos no lo supieron hasta 1938, que ya no era posible, porque siempre imaginaron que era posible y no se equivocaban. Entonces, están todos los factores, digamos, los elementos que determinan la toma de decisiones de los 20, 30 y 40. Te pueden matar. Aunque triunfes, tienes que matar a tu amigo porque a la mera hora te puede tocar a ti. Está Estados Unidos. Hay que negociar dinero, armas y todo con Estados Unidos. Y están las masas. Y yo siento que este periodo de 10, 15 años ha dejado un gran legado. Para ustedes, ¿cuáles serían las marcas de ese legado, Aurora? Sí, yo creo que durante ese periodo de 1900 a 1913, ¿no?, que estamos hablando, durante el porfiriato fue donde empieza, y ese también fue un problema para los científicos, es donde digamos, mucha de la promesa de progreso y economía próspera y demás se ve, digamos, como que cuestionada. Entonces, en ese momento tenemos, bueno, la crisis de 1907 que a México le pega particularmente de forma severa, digamos, como que justo el año pasado es un ejemplo, ¿no?, de cómo México se ve mucho más afectado ante las crisis en Estados Unidos que casi cualquier otro lugar. Y eso pasó en 1907. Entonces, yo creo que eso le ayudó a generar parte de la deslegitimidad hacia los científicos y hacia los tecnócratas, que después permanece, digamos, como bien tú dijiste, como que es realmente una crítica a los científicos más que al porfiriato en su totalidad, lo que heredamos en la historiografía. Pero yo creo que sí está, como muchas de las nociones de lo mal que hace para el país la inversión extranjera, de lo mal que hacen para el país, digamos, o sea, el formar parte, digamos, del comercio internacional y de las finanzas internacionales y, digamos, de muchas de las prácticas, digamos, que impulsaron los científicos en términos financieros, en términos de que extranjeros vinieron a construir ferrocarriles, a construir fábricas, a invertir en la agricultura, digamos, como que parte de lo
digamos, ese fracaso que se vive en esa última década y en particular a partir de 1907, permanece como un legado, digamos, hacia una larga tradición en el país de oponerse a ese tipo de política económica. Eso por un lado. Después me parece que el fracaso de Madero también es un tristísimo legado, en el sentido de que sí, digamos, las discusiones que se podían tener durante el propio porfiriato sobre la posibilidad de que México entre a una democracia, de alguna manera lo que pasa con Madero se vuelve una especie como de te lo dije, México no puede ser democrático. El que lo intente va a fracasar. Y yo siento que este periodo de 10, 15 años ha dejado un gran legado. Para ustedes, ¿cuáles serían las marcas de ese legado, Aurora? Sí, yo creo que durante ese periodo de 1900 a 1913, ¿no? Digamos, ese fracaso que se vive en esa última década y en particular a partir de 1907, permanece como un legado, digamos, hacia una larga tradición en el país de oponerse a ese tipo de política económica. Eso por un lado. Después me parece que el fracaso de Madero también es un tristísimo legado, en el sentido de que sí, digamos, las discusiones que se podían tener durante el propio porfiriato sobre la posibilidad de que México entre a una democracia, de alguna manera lo que pasa con Madero se vuelve una especie como de te lo dije, México no puede ser democrático. El que lo intente va a fracasar. Entonces tenemos que buscar otro tipo de soluciones políticas, ¿no? Entonces a mí me parece que es justo en esa época donde se forjan ideas muy fuertes para México a lo largo del siglo XX en términos de, digamos, que van a hacer que el país no, digamos, participe de un libre mercado o de ideas, digamos, que hoy le llamamos neoliberales en términos económicos y también en términos de que la democracia tarde tanto en llegar. Bueno, entonces, Claudio, si fracasa el iluso ya no hay, lo que aprendimos es a no tener ilusiones. Espero que no. ¡Viva la oligarquía! No creo. Yo creo que para mí uno de los grandes legados de este periodo es la revuelta maderista, en el sentido de por lo menos una reivindicación hemos hablado de masas, pero no hemos hablado mucho de masas, de hecho. Me parece que la época porfiriana era una época que se negaba bastante a la masa como masa. Sí. No existía exactamente como masa, existían imágenes de pueblo, usualmente ligadas a la política local de una ciudad, pero una idea de masa como la que tenemos moderna no existía. Yo creo que esto es parte del legado del levantamiento maderista, y que también digamos, esa sospecha de la bondad en la sociedad de Madero, sobre la que hablé con alguna ironía antes, tiene también un lado del legado positivo muy importante, porque efectivamente había un horror a la masa, sí, y eso que es muy lo característico del porfiriato, y esto se le rompe el espinazo a esto, y aunque hayan todavía dejos de horror a la masa y todo eso, y los ha habido a lo largo del siglo XX y todo eso, ese horror a la masa no tiene las libertades, ni con mucho, que tenían durante la época de Porfirio. Entonces ahí yo creo que hay un tremendo legado de la revuelta maderista. Creo que hay otros legados que veo también más ambivalentes. Por ejemplo, la formulación del problema nacional como problema nacional, que es algo que me parece que tiene que ver con el modo en que fueron atacados los científicos, como supuestos extranjeros, extranjerizantes, judíos, judaizantes, cualquier cosa que significara que no eran verdaderos mexicanos, cosa que era
verdaderamente continúa, injusto. y hoy continúa. Y además no eran ni extranjeros, bueno, alguno tal vez Krill era hijo pero básicamente no tenían todos los títulos y pergaminos de mexicanidad que cualquier otro. Pero esta manera de enfocar los problemas mexicanos como problemas nacionales, creo que tiene que ver también con lo que estabas diciendo antes respecto de la continuidad de la situación de la relación con los Estados Unidos, como algo que se extiende no solo durante la década del 10, sino a lo largo del proceso revolucionario y en el proceso postrevolucionario. Es decir, México es un país que tiene que negociar con los Estados Unidos. Las facciones revolucionarias tienen que negociar con los Estados Unidos. Por lo cual, la Revolución Mexicana me parece que no tiene el universalismo ni de la Revolución Rusa ni de la Revolución Francesa, en parte por esa situación. No se puede verdaderamente erigir como una alternativa universal, sino como una alternativa nacional. Y esto es un legado importante porque tenemos la nacionalización del petróleo, el cuidado de los intereses nacionales. Hay muchas cosas positivas que se pueden decir sobre el nacionalismo mexicano, pero también muchas negativas. Y entre las negativas yo diría la falta de horizontes, que es característico de ese nacionalismo. Y creo que es un legado del periodo. Muy interesante. Ayúdanos a concluir, Ariel. ¿Qué otro legado verías tú de ahí? Yo creo que el punto más, y estoy de acuerdo con Claudio en estos alcances y limitaciones de la herencia revolucionaria, sobre todo para el periodo que más o menos acaba en 13 o quizás de otra manera en 15. El fenómeno que sí es quizás más universal, pero eso no es ni responsabilidad ni culpa de los mexicanos, es que también hay una especie de fundación mítica de la sociedad política, como en todas las grandes revoluciones, como en la francesa, como en la rusa, como en la norteamericana sobre todo. La figura del dictador, que tanto se debate si Porfirio Díaz era o no dictador, es, digamos, es casi un asesinato ritual en los términos de que se le expulsa porque falló en algo fundamental, en su alianza con el pueblo. Por eso tanto problema en México con la reelección después, por razones políticas muy prácticas, pero también porque esa imagen es fortísima. El otro es el de la guerra civil. Y yo creo que ambos elementos están en la fundación imaginaria de la sociedad política moderna. En ese sentido, la Revolución Mexicana sí comparte, digamos, las solideces o las profundidades de las revoluciones políticas modernas. De hecho, si observamos las grandes experiencias revolucionarias, tienen que pasar por un juicio durísimo al antiguo régimen, por una sobrevaloración quizá de sus defectos, pero les da también mucha cancha, mucho espacio para adaptarse a muchas realidades. Es el caso de la francesa, es el caso, por supuesto, de la norteamericana, seguramente va a ser el caso de la china, ¿no? Y probablemente sea también el caso de la mexicana, es decir, que el potencial discursivo, valorativo, axiológico de la revolución es mucho más importante en la cultura popular actual, porque está fundado, digamos, en la expulsión del dictador y en la guerra civil, como lo que hay que evitar, ¿no? Y por eso la gente tiene relaciones, al menos en las encuestas que conocemos, sí, bastante buenas con la Revolución Mexicana. Más que los... Cosa que alarma a los intelectuales y alarma a los tecnócratas, pero está en función de las seguridades que brindan hacia el futuro, con todos los problemas y limitaciones que yo comparto, pues. Bueno, y con esta con esta conclusión donde hace muchos años el historiador Alan Knight dijo que la Revolución Mexicana era un gobierno revolucionario y una gente recalcitrante, el profesor Ariel termina con un gobierno y una clase intelectual reaccionaria y unas masas revolucionarias. Con esto terminamos. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarme. Y Gracias. nos vemos.